contigo en la distancia estoy. Lo único que me gustó es esa imagen cuando vos dejás que la lluvia te golpee en la cara. ¿En serio te gustó eso? Ah, me encantó. Ah, es una idea mía. Me peleé con todos para que la pusieran. Pero cuando yo me propongo algo... No te puedo creer, porque eso es algo muy personal mío. Es decir, a mí me gusta ir en el auto con la ventanilla baja y que la lluvia me golpee en la cara. Me gusta tanto la idea que la voy a poner en un cuento. Espérame. ¿Quién me empujó a mí a agarrar el remis? ¿Quién me echó las pelotas con las cuentas, la casa, los chicos, la ropa? En todo caso, este almacén lo armamos juntos. Yo no tomé una sola decisión en mi vida por mí solo. Yo no fracasé solo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta sesión del curso Grandes Directores hacia una semiótica del cine. Esta vez veremos a Juan José Campanella, un director argentino que, bueno, creo que es de lo más nombrado del cine argentino últimamente, ¿no? Bueno, ya tiene varios años haciendo cine, tiene una película que se llama El mismo amor, la misma lluvia, luego sigue con El hijo de la novia. Después hace Luna de Avellaneda, graba también, bueno, la más conocida que es El secreto de sus ojos, que es la que vamos a hablar más en este curso. Luego hace una que se llama Metegol, que esa la verdad es una animación que no vi, y ni siquiera vi, aunque tenía la voz de Marcos Mustok, pero no, esa no la he visto. Y al final tiene, bueno, su última película que salió el año pasado, es El cuento de la comadreja. Esa es la filmografía de Juan José Campanella. Bueno, mínimo la que se conoce, ¿no? También hay varios capítulos de series de televisión, hay cosas televisivas, hay unos cortitos que hizo antes, pero bueno, muchas de esas cosas son un poco más complicadas de conseguir y hablaremos nada más de las películas, ¿no? De los puntos más importantes de su filmografía. Vamos a comenzar con El mismo amor, la misma lluvia. Esta vez quería empezar un poco distinto, no de manera cronológica, pero como todo el curso lo vimos de manera cronológica, vamos a seguirlo así, ¿no? El mismo amor, la misma lluvia, la hablaremos muy poquito. Es una película que me pasó algo muy curioso porque la primera vez que la vi, pues no me agradó tanto. La segunda, que fue hace poquito, la verdad la disfruté muchísimo más. Es una película que, bueno, o sea, de entrada les digo, es una película cursi, muy cursi, ¿no? Tiene como muchos detalles en cuestión de escritos que van mencionando, del amor que tuvieran ellos dos. De hecho, desde el nombre, ¿no? El mismo amor, la misma lluvia. Ya el nombre es muy cursi, pero es bonita, es bonita la peli. Les cuento así tantito de qué trata. Es el personaje de Ricardo Darín, que, bueno, es un escritor que escribe para una revista, tiene varios cuentos, y un día que presentan un cortometraje que estaba basado en una historia de él,
pues bueno, lo presenta, es horrible el corto, ¿no? O sea, que hay una crítica ahí hacia los directores, hacia lo snob, hacia como lo experimental y todo esto, y hay como esa tendencia hacia lo clásico en esta peli. Bueno, es como uno de los puntos narrativos, y ese día pues se enamora de una chava, ¿no? Disculpame, flaco, ¿qué quisiste decir? Querido, mira, realmente vos, con esta chatura que vos presentás, es una especie, o sea, me siento víctima de la baja presión con tu comentario. Entonces yo ahora te tengo que decir la obviedad de que el arte no se explica. El arte no lo podés explicar. ¿Lo entendés bien? No lo entendés bien. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta bien? ¿Lo sentís bien? Y no lo sentís bien. Se terminó el debate. Bueno, y para terminar quiero agradecerle a quien es en realidad el verdadero creador de todo esto, ¿sí? Me refiero a Jorge Pellegrini, al autor del cuento original. Pido un aplauso para Jorge. Jorge, creo que esto fue un buen ensamble entre, bueno, lo que sería tu vuelo y mi nada. Simplemente vos volaste y yo ahí me agarré de tu vuelo. Gracias. Bueno, el cuento es una cosa y esta es una creación totalmente tuya. Totalmente suya. Lo juro. Lo juro que me caiga muerto con un cuchillo clavado en la espalda. Permiso. Y bueno, la película transcurre entre este amor de ellos dos, este intento de estar en una vida bohemia, donde él pueda escribir, donde pueda crear, donde todo, contra la vida pues empresarial, por así decirlo, donde él pues siga vendiendo esto, pero pues que se preocupe más por el dinero que por lo creativo, ¿no? Por ejemplo, el del periodista muerto, ¿cómo se llama? Mastronardi. Dame eso. Es mucho más potente que las historias de amor que escribí para la revista. Te prohíbo que toques mis cosas. Todo esto no es nada. Nada no será, porque lo empezaste como 4 veces. Si estás trabado, te ayudo. ¿Qué sabés vos de todo esto? Estos cuentos no le importan a nadie. Yo creo que sí. Creo que en la revista te están haciendo perder tiempo, que estás estancado. Yo no estoy estancado. Yo vivo de lo que escribo, que es mucho más de lo que pueden decir otros. otros. A mí no me importa que ganes plata. Quiero que seas un escritor. ¿Y cuándo sacaste patente de crítica? ¿Qué sabés vos de todo esto? No, está bien. De esto no sé, pero sé de vos. Y en las cosas que te publican en la revista, vos no estás. Déjame de joder. ¿Quién va a ir a buscar un editor? Es esa lucha que hay ahí. En medio está la lucha de una relación que estira y afloja, que va creciendo y que en algún momento va a tener alguna ruptura por lo mismo. Tiene como muchísima referencia a muchos escritores, músicos, tango, a Cortázar, ¿no? O sea, de repente saca un chistecito ahí hablando de Cortázar. Me gustó mucho el cuento, de verdad. Sí. ¿Tenés algo de Cortázar vos? Sí, un póster. No, en serio. En serio, esa cosa como de destinos que no llegan a cruzarse, ¿no? Además, en una segunda lectura te das cuenta de que el personaje lo que necesita es hacer algo memorable. Algo que cuando la gente lo oiga o lo vea, no sé, le cambie un poquito la vida, ¿no? Eso me pegó. Tienen referencia al mismo cine, al mismo lenguaje, al teatro, a los escritores, a los músicos y a toda esta gente que dedica toda su vida a parte de la publicidad, a escribir, a las revistas, a todo, y que en cualquier momento les pueden dar la espalda. Creo que las temáticas que van marcadas ahí son eso, ¿no? O sea, el trabajo estable contra el trabajo creativo, el cómo puedes dar todo el tiempo algo y te van a dar la espalda tu mismo micromundo donde trabajas, tu mismo ambiente de colegas te van a dar la espalda en algún momento, y qué hacer contra eso. Y obviamente el tema principal pues es el amor, ¿no? Es como y aparte el amor a través de los años, muy García Márquez, ¿no? También tiene mucho, les digo, tiene mucho como referencia latinoamericana, pero sobre todo a escritores y a músicos. Es algo bonito ver eso con Campanella. Lo que sí falla horriblemente es la música, ¿no? Es espantosa, pero espantosa.
O sea, es una música que se ve muy amateur en la película. Cansa, es como demasiado. Ahora, de por sí la película, les digo que el tema es un poco cursi, la música hace que sea mucho más cursi y de repente dices, ya estuvo. Pero hay muchos chistes, hay muchas cositas y aparte si has como estado entre esas como conflictos de hacerlo creativo o hacer algo que me deje o esas crisis en las que te enfrentas contra la política bueno, políticas culturales y cosas así, creo que les va a gustar. Está divertida, está entretenida, tiene así como un pequeño bosquejo, una pequeña oleada, un poquito como que pinta tantito una realidad social de Argentina, pero muy por encima, ¿no? O sea, de repente hay una escena donde ellos van a un bar y pues está la dictadura, ¿no? Entonces les piden el documento, se los llevan a la cárcel, etcétera. Pasa el tiempo, aparte vamos viendo cómo va transcurriendo el tiempo y hay un momento en el que pues está lo de las Malvinas, entonces hay una crisis económica y hay otra crisis económica y otra crisis económica. Entonces creo que están como por ahí puestas, pero en ningún momento se clavan esos temas. Y es curioso porque mucho del cine latinoamericano está muy enfocado a las realidades sociales. Casi siempre las temáticas tienen que ser sociales, ¿no? O sea, hay muchísimo cine que denuncia, que son como casi documentos históricos porque recrean pasajes o recrean momentos o recrean ambientes donde hay una desigualdad, etcétera. Y aquí no se ve eso, ¿no? Es una historia que si bien creo que es como el común denominador del cine de Campanella, son historias muy al modo en el que se hacen en Hollywood, pero hechas en Latinoamérica, hechas en Argentina. Y eso creo que lo han criticado mucho por eso, pero creo que le pegó bien y creo que le funciona muy bien, ¿no? Sus guiones son muy estructurados, son muy redonditos, son bonitos, ¿sí? O sea, están bien hechos, pero aparte, esa es la primera parte. Mientras más va avanzando, le va metiendo más complejidad a cada guión, como que empezó con una buena estructura y poco a poco fue dándole forma hasta tener 2 películas que son realmente, pues, así, ya mucho más grandes, ¿no? Bueno, de hecho 3, la que sigue también es muy buena, pero se me hace mejor todas las 2 últimas. Con la siguiente película sorprendió porque llegó al Oscar, ¿no? Llegó a ser nominado al premio Oscar a Mejor Película Extranjera y fue El hijo de la novia, igual con Ricardo Darín. ¿Cómo libres? Libres. Libre, ¿no sabes lo que es cuando uno es libre? Libre de libertad. ¿Y cuál es tu concepto de libertad? No empieces con eso, todo el mundo lo sabe. Gracias a San Martín los soldados le hubieran planteado, discúlpeme, general, antes de cruzar la cordillera, ¿me define su concepto de libertad? ¿Qué sé yo? Libre, ¿no entendés? Libre. Sí, entiendo libres. A vos no te entiendo. Que una vez más vuelve a utilizar a un actor que tiene en las 3 películas, en las 3 primeras, ¿no? ¿Te llegó un mal momento? No, yo ya me estaba yendo. Entonces llegó justo para evitar esa desgracia. Dale, nos pedimos una pisita y nos dejamos de joder, ¿eh? No, de verdad, es que me tengo que ir. Dale. El hijo de la novia es una película donde, bueno, Ricardo Darín tiene un restaurante, es un restaurante de la familia, o sea, lo hizo el papá ya está mucho más viejo, tienen este restaurante, no les está yendo tan bien, trae algunos problemas económicos, el tipo tiene problemas con su ex esposa, con su hija, con su novia, con la vida, con su padre, con su madre, con todo mundo, ¿no? Siempre está como bastante jodido, o sea, sí le pesa todo, ¿no? Y en algún momento él quiere dejar, como dice ahí, quiere dejar de ser un boludo, ¿no? Entonces, y es lo que dice todo el tiempo, ¿no? Que no quiere serlo, que ya no quiere serlo, que ya está harto de que lo vean de esa manera. Entonces, es como la primer línea que vamos a ver con el hijo de la novia. Y que realmente hay una capa aparte en la película que le da un toque muy bonito, que es que la mamá tiene Alzheimer y el papá sigue tan enamorado de ella que lo que está pensando es que se casen, ¿no? Porque nunca se casaron por la iglesia. Hacelos, andate a Italia, dale. ¿Eh? Por el geriátrico no te preocupes, lo pago yo. Hacete ese viaje, papá. No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje?
quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia. Entonces, esta vez es que se casen por la iglesia. Y bueno, o sea, ahí vas viendo como la travesía, porque pues obviamente va a tener problemas con la iglesia, porque ella tiene Alzheimer, entonces no puede tomar esas decisiones. Económicamente también trae algunos problemas, lo que les digo, tiene conflictos por todos lados. Y uno de los personajes también que le dan como una parte sólida a Ricardo Darín es el de Natalia Berbecki, que es la novia, que también se llama Natalia en la película. Y bueno, que aparte ella es hermosísima. Bueno, siempre me ha gustado mucho sus papeles, ¿no? Es como bastante bonita. Es el pelotudo de Rafael. No grites. ¿Por qué no puedo gritar? Estoy en mi casa. Gritemos, vivan los novios y tiremos arroz, ya está. Yo no te digo que sea fácil, pero si tu papá se quiere casar con tu mamá... Ahí está, es mi papá. Es mi viejo. ¿Vos qué dirías si yo me meto con cómo te abandonó tu viejo? Pará, a mí mi viejo no me abandonó. Mi mamá se vino acá porque quiso, es muy distinto. No sé, es un tema tuyo, es tu familia, yo no me meto. Va siendo una parte como de pies en la tierra de Ricardo, ¿no? Del personaje de Ricardo Darín. La película, si tomamos eso del Alzheimer y lo romántico y todo, pues obviamente siempre vamos a tener como esta comparación Hollywood de Diario de una Pasión, ¿no? O sea, es como, marcadísimo ese punto, pero creo que no lo toman para nada de esa manera. O sea, aquí está abordado de otro punto, que es igual el amor de viejos, pero esta es la historia secundaria, no es lo principal. El amor de los padres no es lo principal en la película, ¿sí? Y bueno, también creo que es muy disfrutable. Un amigo que da guión, igual también han visto películas de él, él también da cursos y todo, que es Luis Carlos Fuentes. Él siempre lo ponía en la clase de guión a esta película. Entonces, bueno, yo siempre pongo El secreto de sus ojos, él ponía El hijo de la novia, ¿no? Pero ahí creo que estamos de acuerdo en que Juan José Campanella pues es bastante bueno, ¿no? Sirve muy bien de ejemplo para estructurar bastantes historias. De aquí nos pasamos a la tercera película, Luna de Avellaneda. Sigue el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros. Es una película que, así como me pasó con El mismo amor, la misma lluvia, de que la primera vez que la vi, pues no me gustó tanto, y la segunda me gustó un poquito más, creo que esta sigue en el mismo tenor, ¿no? O sea, está buena, está bien, pero ahí se queda. No la veo que sobresalga, no la veo como... no me gusta tanto, o sea, hay cosas muy padres en la película, hay eventos muy marcados, muy interesantes, pero no es como lo mejor de Campanella. Y creo que el gran error que tiene es que no es tan sincera, ¿no? Lo que les decía de poner situaciones sociales, creo que aquí los personajes, al tener estos personajes de tan poco acceso económico... Mira, yo hace mucho que no compro perfume y quería saber si el que yo usaba antes, el Calvin Klein, se sigue fabricando. Sí, caballero, por acá tenemos varias fragancias. Espera, más o menos ¿en cuánto estaría? Y arrancan de 67 pesos. Ajá. Claro, las que llegan a 67, ¿de dónde arrancan? Tenemos una serie ya de fragancias nacionales muy buenas. Está Skittich, que está saliendo mucho, 32 pesos. Papá. Es un poco mucho para mí. Mira, acá hay una serie de fragancias artesanales hechas en nuestro país. Dale, de paso, colaboramos. Tiene la fragancia de Mar del Plata, Mango Caribe, Ocean Splash. ¿La Mar del Plata a qué huele? Marítima, fresca. No, busco otra cosa. Bueno, tiene el Spice Tangerine, Tronco de Romero, Cardamomo Anisado, que es una fragancia más New Age, más de ahora, más contemporánea. Esa. Pero de repente los ves como que tienen problemas económicos, luego no tanto. Siempre están como pidiendo dinero, con deudas, trae el carro bien mal, se queda a dormir en casa de un amigo que es un cuchitril también. O sea, sí tiene muchos problemas, pero tampoco se va a los extremos. Sin embargo, siento que los personajes no son tan reales como en las otras películas. Y eso es, yo creo que lo que más cae, ¿no? Hay un conflicto principal, que es un conflicto externo en la película, que es que el club Luna de Avellaneda, ¿sí? Lo van a vender.
porque pues se está cayendo a pedazos, ¿no? Pará, no entiendo, ¿estamos exentos de impuestos o no? Pero eso porque no le prestamos el club para ese acto de fascinerosos, tirala. No, esto no es por impuestos. Esto es una multa que le están poniendo al club por no haber presentado los balances en los últimos años. No, qué flipper, no tengo. Pero es el club donde todo el mundo se conoció, donde todo el mundo pasó su infancia, donde pasaron su juventud, donde se enamoraron, donde conviven, donde juegan, donde comen, donde todo, ¿no? O sea, es como, o sea, de hecho empieza con el nacimiento de una niña, que es su hija, ahí en el mismo club. Entonces, ¿qué es el nacimiento de la niña en el club? Obviamente, luego así, la referencia a Giuseppe Tornatore en La leyenda de 1900, ¿no? Que dice, ay, creo que aquí está agarrando un poquito de esos elementos. De hecho, yo siento que el cine de Campanella tiene mucho rascado de Giuseppe Tornatore, ¿no? Desde, hay una escena que estaba viendo hace poco de El secreto de sus ojos, que hay un momento en esa escena que es la parte como donde le va a dar un beso y siempre no, que los tonos de música hasta lo siento un poco como si hubieran sido de Morricone, pero pues no, bueno. Entonces sí creo que hay una referencia ahí directa de Tornatore en su cine. Pero bueno, volviendo al tema de la desigualdad social que hay en la película, pues sí queda bien, sí se entiende, pero deja un poco que desear. Vuelve a utilizar al actor que es como el compañero, por así decirlo, el patiño de la película, que es el mismo actor que sale en las tres, ¿no? En El mismo amor, la misma lluvia, en El hijo de la novia y en esta película, en Luna de Avellaneda. Y que le dan mucha riqueza. Estos personajes secundarios dan mucha riqueza a sus películas. Ni se diga en la siguiente película, quien hace de Pablo, de Sandoval, es genial, ¿no? Pero este actor no se le queda nada corto, también es muy bueno, le da un toque de comedia, le da un toque de visceralidad a la película, que la verdad funciona muy bien. Eso sí, lo que sí recomiendo mucho de las tres películas es, pues obviamente, la actuación de Ricardo Darín, ¿no? Que ha ido en la carrera a la par, ¿no? O sea, bueno, lo vimos también en Nueve Reinas con Bielinski y después lo vimos en montonal de películas argentinas. Es como el Damián Alcázar de Argentina, ¿sí? Que en todas las películas está, pues así igual, ¿no? Entonces van como los dos, tanto Campanella como Darín van creciendo juntos y se nota mucho en su filmografía. Ya saben que muchos actores y directores agarran esa dualidad, ese vínculo, esos enemigos íntimos, ¿no? Como siempre estar juntos en los proyectos y que se va haciendo un equipo y que la forma de dirigirlo se vuelve mucho más sencilla, que se vuelve porque ya hay como una familiaridad en la actuación y en la dirección. Entonces eso creo que está muy padre. Ahora sí, entramos con pues el plato fuerte, ¿no? Que es El secreto de sus ojos. Maravillosa película. Y les recomiendo que vean la Argentina, no vean el remake, que a pesar de que sí estuvo involucrado Juan José Campanella en el desarrollo de guión, de la adaptación, de todo, pues no, o sea, la verdad es que la original está mucho mejor, y no lo digo nada más por decir la original es mejor, sino que en serio está mucho mejor dirigida, tiene mucho más lenguaje cinematográfico. Esta película vamos a hablarla pues en dos partes. La primera es igual, así como en concepto rápido, y después vamos a analizarla ya más a profundidad con un tema semiótico. Al decir así rápido, hablamos de una película que va desde un tipo... una película de misterio, de investigación, tiene datos policiales, tiene un tema de amor así marcadísimo, tiene este detective, bueno, que no es un policía, bueno, es un abogado, pero tenemos como el rol de detective privado, ¿no? Porque está investigando por su propia cuenta. Tienes como algunas cosas de noir, de estructura de film noir, sin los rasgos como de fotografía, bueno, en alguno que otro caso igual y sí, pero no todo el tiempo. Sin embargo, los detalles con los personajes, cómo se van hilando las historias y el amor con esta femme fatale
están ahí, ¿no? Siempre están muy marcados. Es una película romantiquísima también, pero como con otro sentido, con una película mucho más madura, ¿no? Es como ya cada personaje está haciendo sus cosas, cada detalle que hay en la película se repite en la película y tiene una importancia muy al estilo Hitchcock. Las líneas narrativas siempre todas terminan, todas las líneas tienen algún punto donde cuadran, y mucho es al final, ¿no? O sea, tiene esta peripecia y anagnórisis al mismo tiempo en el final de la película. Entonces creo que es muy compleja, es muy completa, es muy enriquecedora. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y creo que, bueno, ya es un parámetro para decir, hay que verla, ¿no? Creo que vale mucho, mucho la pena. Morales cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Ahora bien, vamos a analizarla un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a verla, qué es lo que nos quiere contar esta película. Y bueno, para poder hablar de ella, hablemos un poquito de Greimas, que es un semiota ruso que agarra mucho de lo que ya había estructurado Prop con la morfología del cuento y agarra un poco de su esquema canónico para poder como analizar el discurso, ¿no? Él, con Greimas, todo es a partir del análisis del discurso. ¿Y qué va con esto? Él habla, bueno, podemos hablar muchísimas cosas de estos discursos y de estos programas narrativos, etcétera, pero nos vamos a focalizar en una cosa primordial. Yo quería hablar un poquito de los programas narrativos y de una comparación de Greimas con como la parte de guión de Robert McKee, que había como encontrado similitudes, y quería hablar de eso, pero es muy extenso, y para hablarlo con todo el director es mucho, ¿no? Entonces, más adelante, o en otra ocasión, en otro video, les podré hablar de estos programas narrativos a partir de una película que siempre analizo, que es Good Will Hunting de Gus Van Sant. Y bueno, con eso podemos ver todo ese tema. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los actantes. Esos actantes que no son los actores de la película, ni los personajes tal cual, sino los actantes son estos como personajes que dan sentido a las cosas, ¿no? Un personaje que está actuando, que está tomando decisiones que llevan consecuencias en el desarrollo. Esos actantes siempre tienen algún tipo de acción importante, y las acciones que dice Greimas que donde fluyen ellos son 6, que son el ser, el hacer, el deber, el saber, el querer y el poder, ¿no? Son esos 6 que están marcados con Greimas, y todas las cosas que van a pasar alrededor de los personajes y de las acciones en cada escena, porque va cambiando en cada escena, mientras que en una escena lo que está rigiendo todo es el poder, en otra puede ser el saber, en otra puede ser el hacer, etcétera, ¿no? Vamos a ponernos más claros ahorita. Tenemos esos seis nombres. Ahora, para Greimas dice que se necesita una unidad mínima de significación que a él llama sema. Ese sema es, digamos, el eje en el que se va a mover todo el discurso. Y este discurso, en este caso el texto, es la película. Entonces tenemos que buscar cuáles son los ejes más importantes si quitamos como todas las ramas y nos vamos como hasta el fondo y decimos cuál es la esencia de esta película o cuáles son las líneas más esenciales, podríamos identificar de qué trata la película. Entonces vamos a ver las líneas narrativas que hay, ¿no? En primer lugar es una que es Espósito, que es Ricardo Darín, acabándose de jubilar y que está escribiendo un libro. Y al escribirlo recuerda todo su pasado para descubrir, bueno, para tratar de como darle pie, de cerrar un caso que nunca cerró. Un caso, el más importante de su vida, el caso que más lo marcó, quiere cerrarlo en ese momento. Esa es la primera línea. La segunda,
la línea de amor entre ellos dos, ¿no? Pero es igual, viene desde el pasado. La historia de su vida, la historia que estamos contando, ocurre desde que conoce a ella, ¿no? Desde que conoce a Irene, Espósito conoce a Irene, y de ahí hasta el final de la peli. Entonces, ahí tenemos la otra línea narrativa, que es el tratar de conquistar al amor de su vida que nunca hizo, ¿no? Que nunca se dio. La tercera línea es la de la venganza, ¿no? Al personaje, al esposo de esta Cravioto, ¿cómo se llama? De Liliana Cravioto, del personaje. Cuando le matan a la esposa, él quiere vengarse y quiere que el asesino pues cumpla su condena, ¿no? Para eso. Entonces tenemos toda esa línea también marcada en la película. Tenemos la historia de Sandoval, que es pues el que va a acompañarlo, ¿no? Entonces esa va paralela a la historia de Espósito. No toma riendas en algunas acciones y toma cosas importantes y va modificando mucho la película, pero las escenas, los ejes principales están con Espósito, que es nuestro protagonista, obviamente. La siguiente línea es la de la justicia, ¿no? Un país donde la justicia va a desmoronarse y tomar la rienda que se le antoje la gana, ¿no? Una justicia ciega y corrupta, que tenemos todos los países latinoamericanos juntos. Y bueno, serían esas líneas. Si tomamos todas estas, a pesar de que Tarkovsky siempre dice que todas las películas son de amor, y sí, tiene mucho de amor esta, creo que lo principal de la película lo podríamos tomar como el retomar o desprenderse, ¿no? Porque para Greimas necesitas una unidad de sentido, que es este Sema, pero aparte necesitas su contrario. Para poder hacer una relación y que la historia funcione, necesitas una acción y su contrario, pues es que puede ser acción o puede ser algún concepto y su contrario. Y en este caso creo que es el retomar como retomar el pasado, ¿sí? O el alejarse y nada más vivir el presente, ¿no? Entonces creo que ese pasado y presente están en retomar y dejar. Y de hecho es muy, muy reiterativo porque en la misma película hay una escena donde le dice: tendrás miles de pasados y ningún futuro, ¿sí? Entonces, creo que de ahí encontramos la esencia de la película. Ok, entonces ya tenemos nuestro Sema. Y nuestro Sema nos va a dar como desde dónde vamos a jugar con esta peli. Bueno, una vez ya teniendo el Sema principal, que dijimos es el dejar o el retomar y el dejar, desde ahí podemos construir un poquito de sentido dentro de la historia. Para Greimas, él dice que existen 6 actantes. Y con actantes hablamos de una unidad de sentido, pero una unidad vacía, ¿no? O sea, no son los personajes, sino que el actante puede cambiar en diferente escena, puede tener diferente valor en diferente punto, ¿no? Estos actantes son siempre en 3 ejes, que serían el sujeto y el objeto, que es un sujeto que busca algo, y eso algo puede ser algo físico o puede ser algo como alguna actitud, algo efímero totalmente, pero siempre tiene un objeto de deseo, ¿no? Ese es como nuestro personaje principal, y a partir de ese sujeto se desarrolla el sentido de las cosas. Siempre tienes un sujeto que busca algo, y en esta búsqueda vas a tener un destinador y un destinatario. O sea, eso que va a conseguir. Alguien quiere algo y alguien tiene que tenerlo. Posiblemente sea la misma persona, ¿sí? Yo quiero obtener, yo quiero obtener un celular, entonces yo voy y lo compro. Entonces el destinador y el destinatario sería yo, pero el objeto, o sea, el sujeto y el objeto son diferentes, ¿no? Entonces siempre tienes como estas diferentes partes actanciales. Y también tienes otro eje, que es el eje del poder, que sería el ayudante y el oponente. ¿Sí? Entonces, para Greimas únicamente existen estos 6 actantes que van a estar oscilando dentro de la narrativa, y van a pasar de unos enunciados de estar, ¿sí? A unos con una transformación, a unos enunciados de acción, ¿no? que vas a tener
y que van a ir marcados por esos actantes. Siempre vas a tener acciones. Toda la película, todo el texto, todo el discurso va a ir cambiando de acciones. Y esas acciones van a irte llevando a diferentes cosas, ¿sí? Entonces, en cada una de las escenas tienes diferentes actantes. Esos actantes tienen, según Greimas, 6 modalidades posibles, ¿no? Esas modalidades son, son verbos que hacen acciones dentro de estos personajes para lograr algo, que son el querer, el saber, el ser, el hacer, el poder y el saber, ¿sí? Estos son las diferentes modalidades con las que se van a trabajar en los discursos del sentido de Greimas. Dentro de esto, siempre, por ejemplo, en el eje del deseo, que es el personaje, el sujeto, queriendo un objeto, ¿sí? El eje del deseo siempre va alrededor del eje de la modalidad del querer, ¿sí? Siempre es un personaje que quiere algo, quiere conseguir alguna cosa, ese objeto de deseo, eso que quiero, ¿sí? Entonces ese es mi eje del deseo. El eje del poder, les decía, va en relación al ayudante. Va a haber personajes o acciones, actantes, ¿sí? Que van a ayudarte a conseguir las cosas y actantes que van a obstruirte en ese sentido. Este actante puede ser tanto un personaje como una situación. Por ejemplo, quieres llegar al otro pueblo, pero hay una tormenta cabroncísima. Entonces, el actante en ese sentido es el tiempo, ¿no? Es la lluvia. Ahí es un oponente, ¿sí? Y ese tiene el poder de destruirte y de destruirte el puente y que nunca llegues al otro lado. Entonces, ahí va la relación. En el otro eje del destinador-destinatario, tú puedes tener también que, digamos, en alguna historia... retomando ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, ¿no? Tú tienes a Gandalf que le dice a Frodo que tiene que llevar el anillo a otro lado. Frodo no quiere hacerlo, ¿no? No es el eje del deseo, no es el eje del querer. Ahí tiene un eje del deber, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay un destinador y hay un destinatario. Gandalf sí quiere, el eje de Gandalf es que quiere que ese anillo se destruya, ¿sí? Pero para poder llegar a eso... ¿sí? Tiene que llevarlo a partir de Frodo. Entonces Frodo va a entrar en ese juego, ¿sí? Y va a tener esta parte de destinador-destinatario. Entonces, con estos ejes se construye todo el sentido de las historias, ¿sí? Siempre tenemos un querer hacer, un querer tener, un querer todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos esos puntos, siempre tenemos diferentes acciones que pueden llevar nuestros personajes en las diferentes escenas. Esto está estipulado en el esquema seminarrativo canónico, ¿sí? Que es una combinación de lo que había hecho Propp con Greimas, ¿sí? Y Greimas le da toda esa estructura, ¿sí? Donde tenemos una parte cognitiva y una parte práctica, ¿no? Entonces, dentro de la cognitiva tenemos también un eje de la manipulación, que es cuando un personaje manipula a otro para llegar a hacer una acción. En esta tienes dos cosas. Una es un eje del querer, ¿sí? Un personaje quiere que otro haga algo, ¿sí? Y el otro personaje va a tener el eje del deber. Él tiene que hacerlo, ¿sí? Y para llegar a esa manipulación, para poder llegar a alguien y decirle, tú tienes que hacer estas cosas, tú puedes tener nada más cuatro acciones de manipulación o tácticas o, ¿cómo lo ponen? Que son estrategias de manipulación, ¿no? Y esas estrategias van desde la adulación, y la adulación puede ser que tú eres el mejor para hacer hotcakes, ¿no? El mejor. Tus hotcakes son los más deliciosos del mundo, ¿sí? Posiblemente yo tengo hueva de hacer hotcakes, pero te estoy manipulando desde una parte de adular, ¿sí? Para que tú los hagas. Entonces, ahí va mi manipulación por medio de la adulación. También puede haber una manipulación por medio de la tentación. Oye, es que si tú haces esos hotcakes, ¿sí? Yo voy a comprar una botella de vino. Ay, güey, si se me antoja una botella de vino, ¿no? Entonces, ahí tienes una tentación. Esa tentación puede ser algo físico o algo que te están prometiendo. Siempre te están prometiendo algo, ¿no? También puedes tener desde el lado de la provocación.
No, no te va a salir. No eres capaz de hacer unos hotcakes. No puedes hacerlos. No, es tan estúpido que no puedes hacer unos hotcakes. Sí. Entonces ahí viene una provocación y dices, no, claro que puedo. Y, ¡pum! Y los haces y ya te manipulé para hacer unos hotcakes. ¿No? Y la última sería desde la intimidación, ¿no? A ver, si no haces esos hotcakes, ¿sí? Así te va a ir. Esa tienes la de intimidación. Entonces ahí tienes 4 estrategias de manipulación que hacen que un personaje haga, bueno, que un actante haga las acciones que quieres que haga. Ahora bien, en la parte de la práctica tenemos 2 cosas. Una que es la de la competencia y la otra la del performance. Es decir, estos personajes que saben hacer las cosas o saben ser, ¿no? Saber hacer o saber ser. Y en esta parte va ligado directamente el eje del poder, que es los ayudantes o los oponentes, ¿no? Lo que te puede limitar o ayudar a hacer las cosas. Esos actantes del ayudante, por ejemplo, cuando dices, necesito que vayan con el herrero, con tal herrero específico, ¿sí? Porque él va a hacerles la llave especial para llegar a sabe qué, ¿no? Entonces, no vas con el carpintero, porque el carpintero no tiene la competencia, ¿sí? Que necesitas para lograr ese cometido. Necesitas ir con el herrero especializado, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, ese personaje va a ser el ayudante. Y él va a tener 2 opciones. Él te puede ayudar o no ayudar, ¿no? O te puede poner trabas y no hacer las cosas. Y en ese sentido, él necesita una motivación, y esa motivación son el eje del querer o del deber, ¿sí? Él te puede decir, no lo voy a hacer. Y dices, no, y llega otra persona, llega el fortachón así, y dice, te voy a madrear si no lo haces. Sí, está bien, ¿no? Sí, ahorita lo hago. Entonces, esa es la parte del deber, ¿no? O si no lo haces, te van a meter a la cárcel. O si no lo haces, va a pasar tal cosa. O si no lo haces, vas a perder tu trabajo. Entonces ahí va una parte del deber. Y entonces ese ayudante te va a ayudar, valga la redundancia, ¿sí? Por un deber. Pero también puede ser que llegas y, oye, ¿me ayudas? Sí, a huevo, va. No, échamela. Ahí está tu llave, ¿no? Entonces, ahí va por parte del querer. Él quiso hacerlo. Entonces, nada más puedes lograr que el ayudante esté por esas 2 partes. Por un deber o por un querer. ¿Sí? Pero es el personaje que tiene este conocimiento sobre las cosas. ¿Sí? Y de ahí vamos a la parte del performance. El que lo haga, ¿no? Porque muy bien, si no tengo esa parte del querer hacerlo o el deber hacerlo, ¿sí? No va a llegar a la performance. Entonces, no se va a cumplir. Porque sí, encontraste a la persona indicada para hacerlo, pero él no quiso hacerlo. Entonces tienes que encontrar a alguien más, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene la competencia, no tiene la parte práctica del hacerlo, del performance. ¿Ok? Entonces ahí estamos como ligados en esos dos sentidos. Y todo, les digo, siempre va por el lado del poder, que es el ayudante y el oponente. Un ejemplo dentro de esta película es cuando van con el escribano. El escribano es el personaje que tiene la sabiduría sobre el fútbol. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentinos Juniors. En el 63 volvió a Racing. ¿Sí? Y necesitas a alguien que interprete esas cosas. ¿Sí? Esas cartas se tienen que interpretar a partir de esa sabiduría. Obviamente el que lo interpretó fue Sandoval. Sandoval da la interpretación de todo eso. Pero el que descifró todos los detalles es el personaje del saber, que es el escribano. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. El escribano le dice, sí, este mendocino que sabe qué, jugó en el Racing durante sabe cuánto, sabe todo ese asunto. Él lo dice,
Entonces, este personaje está ahí, ¿sí? Como ayudante en ese momento, aunque más adelante se va a pelear con Sandoval, ¿sí? Tienes un oponente, bueno, por otro sentido, ¿no? Cambia de actante ahí, pero es el personaje del saber. Y así, cada uno de los personajes van a tener una acción específica. Es como, por ejemplo, en alguna peli, por ejemplo, de nuevo, El Señor de los Anillos, ¿no? Gandalf tiene el conocimiento sobre el anillo, ¿no? Sobre que tiene que destruirlo. Pero el que tiene la competencia para hacerlo, nada más es Frodo. Porque Frodo, su competencia no es matar orcos. No es el personaje que va a ir y mata a los orcos. Esa no es su competencia. Esa es la competencia de Aragorn. ¿Sí? La competencia de Frodo es ser noble, es ser bueno, es ser puro. ¿Sí? Entonces, su competencia es destruirlo. Y su performance que tiene que hacer es eso. Pero él no quiere hacerlo. Dice, ay, yo estoy muy bien en mi comarca, ¿no? Estoy aquí tirado, bien a gusto. Sí, pero se va a destruir todo si no vas. Ay, entonces tengo que ir, tengo un deber. ¿Sí? Y entonces hago toda mi performance para llegar a eso. Pero la comunidad del Arillo, todo lo que se genera alrededor, ¿sí? Es un montonal de personajes que tienen una competencia distinta para lograr esa comunidad y llegar a hacer las cosas. Lo mismo pasa en un Avengers, lo mismo pasa en cualquier película. Siempre tienes personajes de la competencia. ¿Sí? Personajes competentes para hacer las cosas y que las pueden o no realizar. ¿Sí? Que pueden llegar o no al performance. Obviamente, para poder hacer que lo hagan, muchas veces usamos la manipulación. Entonces, pasamos de la manipulación de un personaje, ¿sí? A manipular al personaje de la competencia para que haga el performance y después llega a la última estructura que sería la sanción. Esa sanción puede ser perfecta como una recompensa o como una sanción, como algo malo. Lo bueno, por ejemplo, con Shrek, ¿no? Que le dicen, tú tienes o sea, tú Shrek, ¿tú qué quieres? No, bueno, yo quiero conseguir mi pantano. Entonces, el eje del deseo es el pantano. Para lograr ese eje del deseo, o para llegar a su objeto de deseo, Lord Farquaad le dice, bueno, rescata a Fiona, rescata a la princesa, ¿sí? Y entonces tendrás una recompensa. Esa recompensa, ¿sí? Es la sanción que está al final. Es el cuadro del juez, ¿no? O sea, es la, ¿cómo se llama? Es la sanción cognitiva, ¿no? Un cuadro veredictorio, que es la parte donde le dicen, ok, lo lograste, lo hiciste, ahí está tu pantano. No lo lograste, te mato. Así, ¿no? O sea, tienes dos opciones. Entonces pasemos de todo, desde una manipulación hasta un personaje que lo puede hacer porque Shrek es un ogro y puede llegar y derrotar al dragón o puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y puede rescatarla. Entonces es el personaje de la competencia, hace la performance y después tiene un cuadro veredictorio. ¿Sí? Así se mueve todo. Lo mismo pasa en la película. Cuando llega esta manipulación con Sandoval, pues obviamente Sandoval después va a poder ayudarle a sacarlo de las cartas. Entonces, todo el juego de estas pelis, ¿sí? es un enmarañado entre manipulaciones, entre competencias, entre performance, ¿sí? Y entre cuadros veredictorios. Lo importante de la película, donde llevamos desde una manipulación hasta el cuadro veredictorio final, es donde se une todo. ¿Por qué? Porque al momento en el que Espósito logra cerrar el caso, ¿sí? Saber qué es lo que pasó realmente, él se da cuenta que lo importante, lo que está buscando es arreglar su vida con Irene, ¿sí? Tomar la decisión, pero él no va a tomar la decisión si su caso, que estaba paralelo, ¿sí? No se resuelve antes. Él tiene que resolverlo y al momento de resolverlo, resuelve el primer caso, ¿sí? Lo que siempre cualquier guionista experimentado sabría, ¿no? Que es tu situación principal, tu trama grande, tu trama de la película, se resuelve a partir de la resolución de las subtramas. Entonces, resolvemos todas las subtramas y llegamos a la conclusión final. Así está la peli. Muy redonda, como les digo, ¿no? Todo está bien estructurado y todo lleva a un principio y un fin. Él se da cuenta de que hasta que esté completo, hasta que pueda resolver todos estos misterios, ¿sí? estos problemas, este caso, que es su caso,
él va a poder resolver su vida que está rota, al igual que la máquina de escribir. Esa máquina de escribir que vemos desde el principio y que tiene esta letra, que le falta la letra A, ¿no? Y que aparte es recurrente, que lo vemos desde que empieza a escribir. ¿Y por qué sigues usando esa máquina? Ah, maldita máquina, tiene la letra, o sea, no escribe la letra A, se traba. Y luego cuando se enoja el juez, también le dice, como esta máquina que me dieron, que escribe, que pongo Z y escribe A, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, más adelante, está en el proceso y sigue escribiendo y dice, esta máquina no funciona. Y así se va todo el tiempo. Eso se traduce también en cuanto él escribe temo. Y él teme porque no está completo. Hasta llegar a completar todo el círculo, se da cuenta de que lo que le falta, al igual que la máquina, es la letra A del te amo. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que la historia principal de la película es la historia de Irene y de Espósito. Ese es nuestro tema principal. Esa es la motivación real de toda la peli. El querer, el objeto de deseo, es estar con Irene. Es estar con el amor de toda su vida, que jamás se animó a decirlo, que jamás se animó a expresarlo bien. Y tenemos también partes recurrentes, por ejemplo, lo del detalle de la puerta, ¿no? No cierres la puerta, no es nada personal. No cierres la puerta, no es nada personal. Déjame cierro la puerta primero. Y cierra, y termina. Maravilloso, ¿no? Son elementos que van repitiendo una y otra vez. O el decirle, acuérdate, tú dijiste cadena perpetua. Y otra vez, tú dijiste cadena perpetua. ¿Qué hago si le doy 5 balazos? ¿Qué pasa si le hago qué? O sea, todo este tipo de cosas que están una y otra vez, nos van construyendo el lenguaje, nos van construyendo el sentido de la historia, ¿sí? Para que todas las líneas narrativas, la venganza, el misterio y el amor, ¿sí? Concluyan al final en una anagnórisis, en una peripecia, ¿sí? Y que Expósito se dé cuenta de realmente lo que está buscando. La historia es de un personaje jubilado que se acaba de dar cuenta de que su vida no vale ni madres, que necesita encontrar un sentido de la vida. Y esa búsqueda del sentido es lo que da toda esta historia. Ahí está. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado. Va a tener 1000 pasados sin ningún futuro. No piense más, hágame caso. Se va a quedar solo con recuerdos. La película no solo nos presenta un guión impecable, también en cuestión técnica es maravillosa. Hay que tomar en cuenta este plano secuencia que es montado en diferentes tomas y todo se va uniendo, que es toda la parte del estadio de fútbol, donde empiezan a perseguir al sospechoso. Y es maravillosa, ¿no? Yo creo que es la parte central de la película y es una secuencia que se analiza en todos lados. Si pueden ver dónde están los efectos especiales, que no son así como lo maravilloso de explosiones o algo así, sino son poner gente, reconstruir pedacitos, hacer diferentes cosas que funcionan muy bien en la película. Y bueno, otro de las cosas que me gustó muchísimo de la peli era el uso del desenfoque, ¿no? Y bueno, obviamente todo el tiempo está yéndose hacia las miradas, porque la película se llama El secreto de sus ojos. Entonces, lo importante de las miradas, de los ojos, ¿sí? Está remarcado en todas las tomas. Close-ups, close-ups, close-ups. Pero hay un juego de desenfoque que usa 2 veces, ¿no? Una toma con poca profundidad de campo, que es la misma secuencia, pero la vemos una vez en el andén, cuando él se despide de ella y se sube al tren, y la segunda es en el recuerdo. Una vez que está él recordando todo, aparece la misma imagen. En la primera nos quedamos en la cara de ella. Ella es la que se queda. Él se va y él sale de foco. Ella se queda viéndolo y es como vemos la toma. La segunda, cuando es el recuerdo está desde su vista. Entonces, la que se desaparece, la que queda fuera de foco es Irene. ¿Sí? Y Espósito es el que tenemos enfocado en esa toma. Es la misma secuencia, ¿sí? Puesta en 2 partes distintas y que cambia completamente el discurso gracias al fuera de foco. Y bueno, para finalizar esta película, les dejo esta maravillosa escena que es un poquito antes de que viéramos todo lo del escribano
y es un discurso sobre la pasión. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene a flote a todos. ¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Como última película, y hablándola así muy rápidamente, tenemos El cuento de las comadrejas. Me encantó la película, me encantó. Es este tipo de pelis donde van giro de tuerca y giro de tuerca y giro de tuerca y giro de tuerca. Se va enmarañando cada vez más, tiene un montón de capas puestas. Es muy divertida, es muy dinámica, vuelve al tema del pasado, ¿no? De nos quedamos abstraídos en el pasado y estamos recluidos en una mansión donde vivimos con nuestros sueños de gloria de cuando éramos el director, el escritor, el pintor y la actriz, ¿no? O sea, cuatro arquetipos o estereotipos ahí marcados, ¿sí? Que viven de su gloria pasada y que en este momento tienen que tomar una decisión fuerte que es si venden la casa o no venden la casa. Pero al venderla, pues obviamente todo su mundo va a moverse, ¿no? Va a cambiar. Y conforme va pasando, nos vamos dando cuenta de que hay un misterio y de que hay cosas escabrosas dentro de la casa y que van pasando diferente juego. Y toda la peli se basa en un juego de poder. Un juego de poder de la juventud contra la vejez, ¿sí? ¿Quién es más sabio? ¿El joven por impetuoso o el viejo por sabio? ¿Sí? El diablo. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Una amistad hermosa, sólida, de más de 50 años, sin conflictos, es muy aburrida, ¿o no? En las películas tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Eso, que aparezca justo cuando todo parece estar bien. Exacto. Entonces brindo porque nuestra vida no fue de película. Salud, salud. Y en esta peli, bueno, tenemos una actuación bien bonita de Marcos Mustok, que descansa en paz, murió hace unos días. Es uno de los integrantes de Les Luthiers, que si no han visto nada de Les Luthiers, si no los conocen, o si conocen poco, por favor, chequen videos de Les Luthiers en internet, bájenlos, búsquenlos, disfrútenlos, ríanse. Marcos Mustok y Rabinovich son una maravilla de cómicos, son una maravilla de comediantes, son de lo mejor que he visto, ¿no? A mí me encantan, los puedo ver una y otra vez a pesar de que me sé los diálogos, me siguen dando risa, los uso de referencia todo el tiempo, me fascinan. Y hace unos días murió Marcos Mustok. Y aquí actúa, ¿no? Sale en esta película, que también hace la voz en Metegol, hace unos diálogos, y él ya había dicho que quería trabajar con Juan José Campanella, que iban a trabajar juntos, se llevan muy bien desde hace mucho tiempo, bueno, se llevaban, ya no, pero que querían trabajar juntos, y ya en esta película lo logran. Pero aparte, lo bonito de este personaje, del personaje de Marcos Mustok, es que es un personaje que nos habla rompiendo, no rompe la cuarta pared directamente, o sea, no nos voltea a ver a nosotros, no, pero sí es como un narrador que está evidenciando lo que está pasando en la película. Me recuerda muchísimo, mucho, a un personaje de una película de Claude Chabrol, ¿sí? Que si saben, Claude Chabrol era como el máster del misterio en competencia con Hitchcock. Él era la parte francesa y obviamente Hitchcock la parte gringa, ¿no? Pero también era un amo del misterio. Y tiene una película que se llama Inocente de manos sucias, donde el policía todo el tiempo está jugando como nuestra mente. No con nuestra mente, como nuestra mente. O sea, él da las soluciones, da las hipótesis de quién hizo el asesinato, de quién es el asesino, de quién hizo el crimen, ¿sí? Y lo dice, y nosotros decimos, claro, o sea, ese es, ¿no? O sea, eso que nos estás diciendo es lo que va a pasar. Y pum, giro de tuerca. Entonces, ayuda para irte llevando por la peli, pero al mismo tiempo para jugarte con una lectura falsa sobre las cosas. Y todo el tiempo lo dice, ¿sí? Está diciendo, todo está muy bien, aquí es el momento en el que debería de llegar el problema, y ¡pum!, llega el carro, ¿sí?
Y este es el momento donde debe de pasar, ¿sabe qué cosa? ¡Fum! Vuelve a pasar. O sea, siempre lo está narrando, les está anticipando a los hechos del discurso. Entonces, es un personaje que oscila entre el discurso diegético, entre la enunciación, ¿sí? Y entre la narración. Él está en esas dos partes jugando un papel importantísimo de la peli. Entonces, es una peli que, la verdad, se las recomiendo. Y una vez más les digo que tiene esta noción como Tornatore. O sea, creo que hay mucha similitud de Juan José Campanella con Giuseppe Tornatore. Porque si vieron esta película de La Gran Apuesta, sí, la Gran Oferta. Creo que tiene mucha similitud con cómo juega con las estructuras, al igual que el cuento de las comadrejas. Entonces, la verdad es que disfruten mucho a Juan José Campanella. Es un director, tiene ahorita 60 años y pues esperemos que nos dé todavía muchas películas, ¿no? Porque a pesar de que les digo que es muy criticado en Argentina porque pues no habla de la parte social, no habla de todos estos como tan entregado a otro tipo de discurso, sino que se va a un discurso mucho más disfrutable, mucho más Hollywood. Pues la verdad es que es un gran director. Nos cuenta unas historias muy, 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 muy bien logradas, y su forma de llevar la cámara cada vez es más específica, cada vez es más rica, cada vez la disfrutas mucho, mucho, mucho más. Y bueno, este fue el último director que vimos en este curso, ¿sí? Les dije 5 directores, acabamos de terminar con el 5º director. Esperemos que más adelante podamos vernos para ver otros directores u otros temas, podamos analizar algunas películas, podemos ver algún tema en específico. Si algo quieren saber, podemos investigarlo. No es que yo sea experto en estos temas, sino que me gusta investigarlos, ¿no? También, o sea, me gusta todo el tiempo estar buscando más, y ya si hay un director que no he visto o que he visto poco, pues lo vemos todo y lo analizamos. El chiste es tratar de dar como ir metiendo las partes teóricas y las partes discursivas para encontrarle como un mayor disfrute al cine, porque el cine tiene muchísimas variantes de lectura, ¿sí? Y todas son bien ricas. Entonces, mientras más sepamos, más podemos disfrutar. Espero que puedan compartir estos videos, que les sea de ayuda, que lo difundan en más personas, que ese trabajo pueda llegar a más gente, ¿no? Y pues bueno, los estoy viendo en próximos cursos. Hasta luego. Contigo en la distancia estoy.